Saludos cordiales, soy Luis Enrique Tenemaya desde la ciudad de Machala y el tema del día de hoy es ¿cómo hacer un podcast sin complicaciones? ¿Te interesa el tema? Entonces, acompáñanos. Empezamos. Pero antes que nada, quiero responder, ¿qué es un podcast? Un podcast no es otra cosa que un programa similar al radial, pero este es pregrabado o grabado con antelación para luego ser publicado en una plataforma de internet como SoundCloud o en un canal como en este caso sería YouTube. Ventajas elementales. Cada uno de los elementos que forman parte de las ventajas fueron tomados de radioslibres.net, que destaca los siguientes elementos. Primero, independencia. Ya no dependes de las decisiones editoriales de la empresa o de algún jefe. Segundo, duración. No hay duración definida o predefinida. Cada podcast puede durar entre 15 minutos a 1 hora. Ya depende de tu requerimiento. Tiempos. Puedes tomarte el tiempo que necesites para desarrollar la investigación y producción del podcast. Las fechas de publicación son más flexibles y no tienes una fecha de entrega definida. Y por último, pero no menos importante, la experimentación. Puedes experimentar e innovar en diversas temáticas, formatos y géneros. Entre las preguntas frecuentes encontramos: ¿qué quiero contar? Para ello hay que tener claro el tema, el recorte o limitación o límites y lo que vayas a hacer en este caso. ¿Y por qué quiero contarlo? Esto tiene que ver con aquello que te motiva y por qué crees que vale la pena sea producido tu podcast. ¿Cómo lo voy a contar? Es decir, ¿cómo tú piensas abordar el tema? ¿Esa es la única forma de contarlo? Recuerda, no te quedes con lo primero que se te ocurra. Investiga y experimenta. ¿Es viable producirlo? Evalúa si es factible producirlo económicamente y técnicamente y por supuesto narrativamente para de esa forma poder asumir el proyecto. ¿Cuál será el valor agregado de mi podcast? Esto quiere decir, ¿por qué la gente lo va a escuchar? Porque tiene que diferenciarse en la parte temática como en la parte estética. Ahora vamos con los elementos de un proyecto de podcast. Primero, el nombre. En el caso del nombre, que no exista otro podcast con el mismo nombre, puedes efectuar una búsqueda rápida en la plataforma de podcast en la que vas a publicar para cerciorarte que no tenga el mismo nombre y este no se repita. Que sea fácil de recordar. Un nombre fácil puede ser recordado por la audiencia e incluso cuando lo necesite encontrar será mucho más factible encontrarlo. Que el contenido del podcast sea capaz de orientar a la audiencia. No lo olvides. Otro factor, que tenga chispa, que tenga juego de palabras, referencias y otras manifestaciones a nivel cultural como tal. Para tener en cuenta. Primero, tema, recorte y enfoque. Cuando eliges un tema para tu podcast es fácil enunciarlo como tal, pero hay que ver la importancia del tema y hay que ver el recorte o límite y hay que ver el enfoque del mismo. Por ejemplo, el tema puede ser la contaminación ambiental. Los recortes, topes o límites del tema, en el caso de este tema, se puede hablar de forma específica con respecto a la contaminación de los ríos en el Oro o donde tú vivas. Por ejemplo, derechos medioambientales, ríos, afluentes o botaderos de basura. Cada una de estas formas ayuda a delimitar del tema general para que nosotros podamos hablar de forma específica con respecto a un tema, para que nosotros podamos hablar exclusivamente de lo que ocurre en un sector o en un determinado lugar. En el caso del enfoque, podríamos enfocarnos desde la perspectiva del Estado y las acciones que éste necesita realizar para contrarrestar el efecto de la contaminación. Además, al hablar del tema,
también debemos pensar en la audiencia que va a recibir el tema. Recuerda, el tema nos puede agradar, pero como tal debemos pensar hacia quién va dirigido. Identidad sonora. Por ejemplo, del tema anterior, ¿qué sonidos van a acompañar al podcast? Ten en cuenta, entre más utilices los sonidos naturales del lugar, si no tienes complicaciones en conseguirlos, es mejor. Más que nada, porque la mayoría de efectos tienen derecho de autor. Eso lo hablaremos como tema aparte dentro de este canal. Otra cosa que no debes olvidar es de qué manera vamos a afrontar el tema. Puede ser dentro de un género, puede ser género periodístico, puede ser en una historia de ficción o documental o de forma experimental, o quizás en el caso de otros temas podemos toparlos de manera musical o de forma deportiva. En el caso del formato, recuerda que hay muchos formatos los cuales puedes utilizar: la crónica, el magazine o revista radial, reportaje, entrevista, documental sonoro, cuña, radionovela, mini radio, tertulia o conversación, y sonoro mensajes o los mensajes que nos envían de WhatsApp o cualquier red social. Al final hay que tener en cuenta la estructura. Para ello tienes que hacer un libreto o un guión. Es importante que la emoción lógicamente te acompañe en cada tema, pero es importante además que tengas un libreto. Pero si lo tuyo no es escribir tanto, entonces aprende a hacer guiones. No te olvides de lo que debe estar presente, ya sea en un libreto o un guión. Es la parte de la bienvenida e introducción al tema, segundo el desarrollo y tercero el cierre o conclusión del tema. Todo esto siempre va a estar relacionado al tema y el plan de producción que traces en el caso del podcast. Y bueno, apenas lo que he dicho es un breve resumen de este gran taller. Si puedes, busca la información que te dejo acá abajo y nosotros vamos a seguir contándote más cosas dentro de otro video la próxima semana. Y por supuesto, y como siempre, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Somos Teocom, el canal de comunicación, y todas las semanas preparamos nuevos videos. Soy Luis Enrique Tanemaya y ha sido muy bueno verte en esta videoclase. Espero que no te pierdas la siguiente. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Un abrazo y pasa muy bien. Hasta la próxima. No. ¿Quieres salir? Ven, ven, ven. Espérate. A ver. Ha sido bueno responder. Ha sido bueno responder cada una de tus preguntas, pero la próxima semana nos veremos con más videoclases. Recuerda, soy Luis Enrique Tanemaya, él es Ramón, que aparece a los tiempos por acá, y nos vemos la próxima semana en una nueva videoclase. Pasa muy bien. Abrazos, hasta la próxima.